Hola gente bella, bienvenidos. Soy Georgina y esto es Lidera tu mente. Seguimos reprogramando la mente mediante el estudio de un curso de milagros. Y hoy nos toca la lección 289, que corresponde al video 298. Y esta lección 289 dice: el pasado ya pasó, no me puede afectar. Esto es tan importante. El pasado ya pasó, no me puede afectar. ¿Por qué es tan importante esta lección y tan potente? Ya con el título, fíjense, son 8 palabras. El pasado ya pasó, punto, no me puede afectar. Porque hay mucha gente que se enferma y jamás logra la paz interna viviendo en el rencor del pasado. Muchísima gente que no logra y no alcanza las cosas que quiere en su vida, sea bienestar material, económico, financiero, sea salud y energía óptimas, sea amor consigo mismo y amor en pareja, porque vive atormentada por lo que le pasó en el pasado, por la falta de perdón. El perdón es fundamental. O sea, como les dije en unas lecciones de hace 1 o 2 días atrás, el tiempo es una invención de la mente. El tiempo sirve al humano para ver, digamos, cómo se van sucediendo las cosas, de algún modo poder recordar, y por eso podemos hablar de pasado, presente, futuro. Somos conscientes de que los hechos transcurren en una línea, que no sé si es lineal la historia, pero es como que hay un orden. Pero eso nos sirve simplemente a modo de recordatorio. No es que tengamos que estar viviendo con el pasado, trayéndolo permanentemente al presente, porque si no es imposible tener una vida en paz y feliz en el aquí y ahora si seguís pensando en la persona que te engañó, que te usó, que te mintió, que te pegó, que te embaucó, que te engañó financieramente. Es imposible que tengas paz en el presente si estás viviendo permanentemente en el pasado, recordando las cosas que hiciste mal como persona, como mujer, hombre, como estudiante, como hermano, hermana, hijo, hija. O sea, y viceversa, o sea, no solamente la paz que tenés vos, sino que también es imposible vivir en paz si vivís recordando el daño que te hizo el resto de la humanidad. Por eso es tan importante el perdón. El pasado ya pasó, no va a volver. Y mientras las personas siguen en sus vidas enganchadas al rencor, por ejemplo, de una expareja porque la maltrató, la usó, etc., no se permiten vivir en paz el presente, no tienen salud, no vuelven a tener pareja, no nada, porque viven y viven y viven en ese rencor que las corroe por dentro, que aparte hace que se sientan cada vez más con menos energía y por ahí hasta inclusive se terminan enfermando. Otras personas que por haber tenido errores en, por ejemplo, emprendimientos que no funcionaron, y no perdonarse a sí mismos el hecho de que hayan emprendido X cantidad de veces y que no les haya funcionado el negocio, al seguirse achacando mentalmente sobre eso, no se dan la posibilidad de volver a emprender, de volver a empezar y esta vez hacerlo bien, porque continuamente tienen en la mente, valga la redundancia, un pensamiento de soy un fracaso, no valgo, no me merezco, he errado un montón de veces, voy a volverme a equivocar. Todo ese diálogo interno tóxico que no le permite avanzar.
¿sí? Entonces, es importante, importantísimo, que la gente pueda dejar atrás el pasado. Es válido tanto sea para las relaciones de amistad, de pareja, como para el tema financiero, económico, como para el tema de salud. Si uno vive en el pasado y vive recordando cosas así, se va a enfermar, no va a tener paz. Entonces, fíjense lo que dice el párrafo 1. A menos que el pasado se haya borrado de mi mente, no podré contemplar el mundo real. Y estamos hablando del Espíritu Santo, que es el mediador entre las ilusiones y el mundo real, entre la verdad. Entonces, si yo no me hago un esfuerzo interno, no hago un esfuerzo interno para sacar de mi cabeza esos pensamientos sobre el pasado, no voy a poder escuchar nunca la voz del Espíritu Santo que me lleve a la verdad y a acercarme a Dios y a perdonar, porque siempre voy a estar viviendo en el pasado, siempre voy a estar viviendo en las ilusiones. El pasado es una ilusión porque ya no existe. Podés ver fotos, videos, todo lo que vos quieras, pero eso no va a volver, ya pasó. Incluso lo que estoy diciendo en este momento, ahora, en este momento, ya no existe porque acaba de pasar. Lo que hice hace una hora ya no existe porque lo hice hace una hora y eso que hice hace una hora ya pasó y es una hora de mi vida que pasó. Lo que hice hace 3 horas ya no existe porque ya pasó. Lo que hice esta mañana ya no existe porque ya pasó, no va a volver a existir la mañana del 20, hoy es 24 de enero, no va a volver a existir la mañana del 24 de enero del año 2024, porque ya pasó, ¿entienden? O sea, en este momento está pasando la vida y vos sos el que elegís si te quedas con la vida, con lo que pasa en el momento presente, o te seguís enganchando con el pasado y el tiempo perdido y lo que hice mal y lo que hice bien. Y miren que se lo está diciendo una persona que ya saben que toda la vida he sido re tóxica, principalmente conmigo misma, porque la voz de la autoexigencia para conmigo misma siempre ha sido muy fuerte. Y justamente hoy, hablando de horas que pasaron, la hora anterior a esta me la pasé, la perdí, entre comillas, viendo historias de Instagram, de mi Instagram personal. Pero en mi Instagram personal lo bueno es que yo sigo muchas páginas que tienen que ver con la sanación del árbol genealógico, el linaje familiar y demás. Y justamente en una de esas publicaciones vi un videíto, un reel, que decía que el nivel de autoexigencia con el que vemos y juzgamos a las personas que nos rodean es el nivel de autoexigencia y de crítica que tenemos con nosotros mismos. Entonces, cuando vemos a personas y las estamos permanentemente juzgando, criticando, hablando mal o corrigiéndolas, tratando de tener el control sobre lo que hacen, sobre lo que no hacen, es porque somos así con nosotros mismos. Y eso es lo que hay que cambiar. Si no tenés capacidad de flexibilizarte con vos mismo en ciertos aspectos, de tenerte paciencia con vos mismos cuando las cosas no te salen bien, a la primera, de perdonarte cuando las cosas no te han salido, pero has hecho todo lo que tenías a tu alcance desde el nivel de conocimiento que tenías. Por ejemplo, emprendiste un negocio, pero no fue lo que esperabas y lo tuviste que cerrar. Fue lo mejor que pudiste hacer en su momento, pero ya está, tenete el suficiente amor propio como para perdonarte a vos mismo. Y es en relación a esto que yo les decía que las películas que vi, principalmente esta de Salvaje, Will, de esta chica René Witherspoon, algo así, que interpreta a la protagonista de esta película que está en Netflix. Esta mujer no tenía paz consigo misma, pero porque no se perdonaba a ella misma todas las cosas que había hecho mal.
desde que había muerto la madre. Se había vuelto una adicta, se había vuelto una... había abortado un hijo, adúltera, engañaba al que fue el primer marido, o sea, alcohólica, se había alejado de su hermano, hizo todo lo contrario a lo que la madre, que se había enfermado de cáncer, le había pedido que hiciera. Era una mujer que no tenía paz consigo misma, pero era porque ella misma se juzgaba y no podía entender cómo había caído tan bajo ella misma. Bueno, el perdón empieza por casa. Si no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, no podemos perdonar al resto. Y perdonarse a uno mismo implica mucho amor y mucha compasión con uno mismo. Yo siempre, yo me tengo que perdonar un montón de cosas. Hay una en principal. Y lo sigo trabajando porque si no, no me puedo dar a mí ese permiso de decir, bueno, hiciste lo que pudiste y estás haciendo lo mejor que podés. Tampoco se lo voy a poder dar al resto de la gente que me rodea y eso te convierte en una persona súper insoportable porque nadie te soporta si estás continuamente corrigiendo o dándole con un caño a todas las personas que se te cruzan. Entonces, más bien dejemos que el resto de la humanidad haga, se equivoque, aprenda y ya está. Intentar abrirles los ojos a la gente que no quiere ver tampoco funciona del todo. Uno puede ayudar un poquito, pero el resto lo tiene que hacer uno. Entonces, al menos que el pasado se haya borrado de mi mente, no podré contemplar el mundo real. Pues en ese caso no estaría contemplando nada sino viendo lo que no está ahí. ¿Cómo podría entonces percibir el mundo que el perdón ofrece? ¿Cómo percibir el mundo que el perdón ofrece? El propósito del pasado fue precisamente ocultarlo, pues dicho mundo solo se puede ver en el ahora. No tiene pasado, pues ¿a qué se le puede conceder perdón sino al pasado, el cual al ser perdonado desaparece? El propósito del pasado fue precisamente ocultarlo, pues dicho mundo solo se puede ver en el ahora. No tiene pasado, pues ¿a qué se le puede conceder perdón sino al pasado, el cual al ser perdonado desaparece? El pasado al ser perdonado desaparece. El pasado al ser perdonado desaparece. El pasado al ser perdonado desaparece. Fundamental. ¿Querés hacer desaparecer tu pasado? Perdónalo. Y listo. Se me vienen muchas cosas para comentar con respecto a esto, pero bueno, ya creo que ha quedado bastante claro. Luego, la oración dice: Padre, no me dejes contemplar un pasado que no existe, pues tú me has ofrecido tu propio sustituto, un mundo presente que el pasado ha dejado intacto y libre de pecado. He aquí el final de la culpabilidad, y aquí me preparo para tu paso final. ¿Cómo iba a exigirte que siguieses esperando hasta que tu hijo encontrase la belleza que tú dispusiste fuese el final de todos sus sueños y todo su dolor? Dice: He aquí el final de la culpabilidad. Fíjate, vamos a leer bien toda la oración de nuevo. Dice: Padre, no me dejes contemplar un pasado que no existe. Es como decirle a Dios: no me dejes volver, Dios, al pasado, a mirar el pasado, a contemplar el pasado, salvo que lo hagan para sanar y perdonarlo. Si van a hacer un trabajo realmente de perdón, de sanación
un trabajo de biodecodificación, de constelaciones, de terapia, de bioneuroemoción, de sanación del árbol transgeneracional, si van a hacer un trabajo de ese tipo para sanar, vayan al pasado. Ahora, si van a hacer solamente, van a traer el pasado para recordar y llenarse de rencor, no. Y recuerden esto, valga la redundancia de recordar. Recordar viene del latín recordare, recor, es volver a pasar por el corazón. Cuore es corazón, recordare, es volver a pasar por el corazón. O sea que cuando uno recuerda, tendría que tener esa capacidad de pasar todos los recuerdos por el corazón para poder perdonarlos. Entonces dice, Padre, no me dejes contemplar un pasado que no existe, pues tú me has ofrecido tu propio sustituto, un mundo presente que el pasado ha dejado intacto y libre de pecado. En el mundo presente el pasado ya no existe y está libre de pecado. He aquí el final de la culpabilidad. Si alguien se equivocó en el pasado, listo, fue el pasado. Naturalmente, la culpabilidad deja de existir porque fue pasado pisado. Y aquí me preparo para tu paso final. ¿Cómo iba a exigirte que siguieses esperando hasta que tu hijo encontrase la belleza que tú dispusiste fuese el final de todos tus sueños y todo su dolor? Súper importante. ¿Cómo iba a exigirte que siguieses esperando hasta que tu hijo encontrase la belleza que tú dispusiste fuese el final de todos sus sueños y todo su dolor? Entonces, ya sabemos, el pasado no existe, hay que perdonarlo para poder estar en el aquí y ahora y en el presente. Mientras más estoy en el aquí, ahora y en el presente, más escucho a mi ser, más le permito al Espíritu Santo mostrarme la verdad, más perdono, más me vuelvo Cristo, más me uno al resto de las energías de mis hermanos y por supuesto más paz tengo y más cerca de Dios estoy. Bien. Todo esto espero acordármelo yo y tenerlo presente para mí. Les mando un abrazo gigante, espero que les haya servido. Ya saben que pueden darle like, compartir, suscribirse, activar notificaciones, campanita, comentar. Y les mando muchas bendiciones y abrazos y nos encontramos mañana con la próxima lección. Chao.